El combate digno, primera de Timoteo 1. Hoy iniciamos la primera carta de Pablo a Timoteo, que junto con la segunda y Tito son conocidas dentro del Nuevo Testamento como epístolas pastorales. Fue escrita allí por el año 65 de la era cristiana. El pastor de la iglesia de Éfeso era el joven Timoteo, original de Listra. Debe haberse hecho cristiano en ocasión del primer viaje misionero de Pablo. En el capítulo de hoy, Pablo, que posiblemente estaba en Macedonia, le escribe a Timoteo mostrando estar consciente de algunos problemas que estaban enfrentando los hermanos de la iglesia de Éfeso. El apóstol aborda tres temas cruciales. Uno, alerta contra los falsos maestros que estaban pervirtiendo la ley. Habla de la transformación que Cristo realizó en su vida. Incentiva al joven pastor Timoteo a que milite por ellas la buena milicia. Los hermanos de Éfeso estaban sufriendo ataques de falsos maestros que, de acuerdo con el texto bíblico, estaban queriendo ser doctores de la ley. Esos falsos maestros, haciendo una especie de mezcla entre gnosticismo y judaísmo, enseñando diferente doctrina que incluían mitos y creaciones fantasiosas de la mente de un grupo de judíos que llegaban a enseñar la necesidad de ser descendiente del rey David o de alguna familia importante. El texto bíblico es claro al decir que todas estas enseñanzas estaban causando confusión y debates en la iglesia y por lo tanto entorpeciendo los propósitos de Dios y la edificación que es por la fe. Seguidamente, Pablo pasa a reflexionar sobre la obra de Dios en su vida. En contraste con falsos maestros, su enseñanza es legítima, porque Dios de hecho obró en su vida. El apóstol reconoce que Dios le dio fuerzas, confió en él, lo designó para el ministerio. Pablo presenta su pasado, y así como Dios le había dado tres bendiciones, él presenta tres problemas que había enfrentado. Dice que él era blasfemo, perseguidor e insolente. Pero aún frente a esta realidad, Dios no solo lo redimió, sino que lo llamó para una misión extraordinaria. Qué grande es la gracia de Dios hacia el pecador. El apóstol entonces pasa a explicar por qué la gracia de Dios puede manifestarse en su vida. Porque Cristo murió para salvar a los pecadores. La base de la gracia de Dios es el sacrificio expiatorio de Jesús. No hay dudas. Aunque era pecador, Pablo no era un falso maestro. La obra de Dios en su vida testificaba de la genuinidad de su testimonio, lo que incluía sus enseñanzas y su vida. El capítulo termina con un Pablo exhortando a Timoteo sobre sus deberes como pastor de Éfeso. Para reafirmar la solemnidad del llamado de Timoteo, el apóstol le recuerda profecías que habían sido dadas por Dios acerca de él en ocasiones anteriores, de manera sobrenatural probando su aptitud al sagrado ministerio. Eso puede haberse ocurrido en ocasión de su ordenación, de su nombramiento para el pastoreo en Éfeso o en otra ocasión de su historia de servicio a la iglesia. El hecho era que su vocación, llamado y nombramiento fueron dirigidos por la providencia divina. Con base en esa comisión del cielo, Pablo exhorta al joven pastor a combatir el buen combate y le enseña cómo hacerlo. Timoteo debería estar convencido de que Dios había usado a Pablo para orientarlo en la responsabilidad de liderazgo de la iglesia según la voluntad de Dios, debiendo esforzarse en todo para proceder de acuerdo con la palabra del Señor. Este capítulo nos enseña algunas lecciones. Primero, así como la iglesia recibió exhortaciones a través de Timoteo contra las falsas doctrinas, también a nosotros se nos invita a combatir las falsas enseñanzas. Las enseñanzas de un maestro pueden tener profundos resultados negativos cuando estos no están basados en la palabra de Dios. En segundo lugar, se nos presentó el tamaño del amor y la misericordia de Dios por todos, capaz de perdonar hasta el peor de los pecadores.
La vida transformada es una credencial importante entre las demás que autentican el testimonio de un verdadero maestro entre el pueblo de Dios. Y finalmente, el capítulo también nos recuerda que el llamado al liderazgo eclesiástico tiene su origen en el cielo y es necesario que el líder esté consciente de la solemnidad de eso, manteniéndose fiel en la buena batalla, con fe y buena conciencia. Estamos al servicio de Dios donde sea que nos encontremos. Tengan un día bendecido y victorioso en Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus promesas, por tu amor, por tu perdón, por tu restauración, por restaurar en nosotros la fe, la esperanza y la seguridad de una vida para siempre. Bendícenos. Abraza a cada uno conforme a tu misericordia y las necesidades de cada uno, junto a su familia. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.